Con goles de Arezzo y Silvera, Peñarol es el primer finalista de la Copa AUF. En el partido de hoy creo que se dieron muchas cosas que hay que tenerlas muy en cuenta, sobre todo algunos rendimientos muy buenos y otros muy malos. Primero que nada cabe destacar la actuación de Arezzo, que fue muy buena. Yo creo que la única persona que tiene dudas del rendimiento de Arezzo hoy en día es Diego Aguirre, que a veces duda mucho entre Silvera y él, y creo que hoy lo confirma. En el primer tiempo creo que tuvo muy pocas ocasiones, por no decir que una sola, y en una jugada que se la genera a él prácticamente. En el segundo tiempo viene la llave del gol, cuando con un par de cambios bastante importantes que se hizo al sacar a Báez, un jugador que no rinde en Peñarol desde el año pasado, que viene para dar una mano y o que ha tenido fortuna con un gol, no ha aportado mucho a Peñarol. Y Remedi entra, da una mano en la mitad de la cancha y la primera que tiene Arezzo la manda a guardar. Silvera también convirtiendo, que Defensor también hay que decir que no jugó muy buen partido. Un partido muy defensivo para Defensor y que Peñarol aprovechó. Creo que habría que darle más minutos a algunos jugadores como Couture, que es un volante que ha entrado en Copa AUF anteriormente y ha tenido buenos rendimientos. Me parece también, por ejemplo, que podría ser oportunidad de darle unos minutos a Brandon Álvarez para que descanse un poco también Arezzo, ¿no? Ya que hay que tener en cuenta que Arezzo puede ser que juegue de titular el fin de semana, y es muy importante tenerlo descansado también, porque si queremos que meta goles y que sea figura, podría descansar perfectamente. Yo creo que los últimos 10-15 minutos podría haberlo sacado a Aguirre y darle los minutos al juvenil Brandon Álvarez. Que queramos o no, el tiempo pasa para los jugadores y hay que aprovechar los juveniles, ¿no? Que para eso tenemos las formativas de Peñarol, y en vez de estar cediéndolos como nos pasó con Thiago Espinosa, por ejemplo, un jugador que lo cedimos a Racing y que le ha ido muy bien en el campeonato, destacándose como lateral en el fútbol de Racing. Volviendo al tema de Defensor, yo creo que hubieron otras muy buenas actuaciones. Por ejemplo, me gustó la actuación de Cortés, Brian Cortés, el arquero, que en varias pelotas salió a cortar y estuvo bastante seguro en el arco. Yo creo que tiene mejores condiciones que Campaña. Me parece muy titular por encima de Campaña. Y me gusta la continuidad que está teniendo Brian Cortés y el rendimiento que ha tenido. Por el lado de la saga, no ha sido un partido malo, pero creo que un par de veces Gularte se sintió muy presionado y perdió un par de pelotas. Pero a mí me convence bastante Gularte sobre encima de Méndez. Creo que Méndez es un poco más aguerrido, pero suele cometer muchos más errores, más graves. Pero es entendible que tienen que jugar ellos. Igual me parece que Peñarol debería ser inteligente y empezar a traer jugadores un poco más jóvenes y con un poco más de velocidad. Creo que se queda muy lenta la saga de Peñarol a veces, sobre todo en las contras es cuando sufre más. Por el lado de la mitad de la cancha, creo que Nacho Sosa estuvo un poco perdido en este partido, se le vio medio sentido y hay veces que no se entiende mucho la posición. Para mí es un jugador que tiene que estar de doble 5, bien posicionado en el medio, recuperando y haciendo jugar, pero creo que obviamente un jugador, si se siente con confianza y puede dar unos buenos pases y avanzar en proyección, puede perfectamente hacerlo, pero tampoco todo el tiempo, porque cuando avanza al ataque y pierde la pelota se siente muy vacía la mitad de la cancha, como ha sucedido en otros partidos anteriores, que en las contras Peñarol lo sufre demasiado, sobre todo repitiendo al tema de la saga, que son jugadores que no son muy rápidos.
pero bueno, por el tema del ataque, Jaime Báez me parece que es un error garrafal haberlo traído. Obviamente no contamos con otros jugadores, que se suponía, por ejemplo, que Alejo Cruz venía a dar una mano, pero no ha jugado prácticamente nada. Jugó unos minutos en partidos anteriores, pero no se sabe si es por tema de lesión o que no convence, pero Alejo Cruz no está teniendo ningún minuto. Y por el lado de Steven Moletarer, creo que no entró bien en el partido. Le pasa mucho como le pasaba a Umpierres en sus primeros partidos, que entraba como muy nervioso, muy ansioso de querer hacer una jugada, por desgracia, y hoy no entró muy confiado y muy certero en los pases. Me parece que se apresuraba demasiado, pero creo que es cuestión de tiempo. Tiene buenas cosas, tiene buena visión de juego, pero le falta claridad. Por el lado de los delanteros me gustó mucho la actuación de Matías Arezo. Creo que fue uno de los jugadores que más presionó y atacó en el primer tiempo, aunque tuvo una jugada sola que él mismo la buscó, y aunque no tuvo ningún remate, creo que fue un jugador que en el primer tiempo buscó mucho la pelota, y en el segundo tiempo dio resultado la presión y el ataque de Peñarol con esa pelota, ¿no?, que le queda por parte de Leo, que asistió bien Leo en esa jugada, y fue un golazo de Matías. Igual, hablando de Leo, me parece que Leo está teniendo un problema interno con los tiros libres y con algunas jugadas a veces. Creo que él está peleado con el gol, está muy desesperado con meter goles y se le nota a veces un poco nervioso a la hora de patear, de definir o mismo los tiros libres, ¿no? Aunque hay algunos tiros libres que son muy cercanos al gol, que van al arco, la otra gran mayoría van muy lejos fuera del arco, y creo que a veces se desperdicia. Una de las cosas que la rescato bien es que hoy, en ese tiro libre, en el gol de Silvera, él engaña a que va a patear al arco y echa el centro, y creo que todo el mundo esperaba que fuera un remate al arco, y ahí es donde viene el gol de Silvera, que estaba perfectamente habilitado. Pero creo que es eso, ¿no? Son rachas a veces de jugadores y actitudes a veces que capaz que hay que tener en consideración, y nada, creo que le falta un poco de trabajo al equipo de Peñarol. Creo que hay veces que los titulares no están muy afianzados, capaz que también, ¿no?, por el tema del hecho de que ha sido un campeonato largo, pero bueno, espero que el equipo siga mejorando, y ahora a esperar por el próximo rival, que puede ser Racing o Plaza Colonia, y ya dejamos afuera al que era actual campeón de la UF, y ahora vamos nosotros.